Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de donde se encuentren. Hace unos días compartí con ustedes un vídeo bastante espontáneo con algunas ideas. Ahora quiero intentar precisar esas ideas, intentar profundizar un poquito. El título de esto que voy a compartir con ustedes se titula Gaza, el gueto de Varsovia del siglo XXI. Una nueva prueba para la humanidad de qué lado estamos. El denominado conflicto en Palestina está conformado por múltiples dimensiones que a menudo no se comprenden por completo debido a que estamos inmersos en la militancia crítica contra el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Lo que se conoce en términos teológicos como la tierra prometida, fuente de espiritualidades como la judía, cristiana y musulmana, es lo que la Torá señala como la tierra que en algún momento habitó el pueblo hebreo. Hoy en día esta tierra clama nuevamente por justicia, lo que pone a toda la humanidad en alerta máxima. En el pasado, las tradiciones proféticas de estas tierras no confrontaban a través de textos sagrados, nos confrontaban a través de textos sagrados, y en el presente lo hacen a través de los medios de comunicación. En un momento, desde esas tierras nos llegaban mensajes a través de los textos sagrados, en particular textos bíblicos o el mismo Corán o otros textos, y ahora esto se realiza a través de los medios de comunicación o medios de desinformación masiva en muchos sentidos. Una vez más, vemos faraones dominando y explotando a los pueblos, aunque ya no esclavizan a los judíos, sino que asesinan sistemáticamente al pueblo palestino, un pueblo milenario que encarna una diversidad de espiritualidades y tradiciones cosmológicas ancestrales. Si hace miles de años las víctimas del faraón era el pueblo de Israel, en el presente son los colonos israelíes los nuevos faraones en la tierra prometida. El colonialismo de población o el colonialismo de asentamiento que ha perpetuado el Estado de Israel desde 1948 consiste en la ocupación ilegal de territorios mediante el desplazamiento forzado de las poblaciones palestinas originarias. El objetivo de este Estado, a través de este tipo de colonialismo, no es explotar la mano de obra palestina, sino adueñarse de sus territorios y bienes. Esto significa que no le interesa mantener a los palestinos con vida, ya que su meta es expulsarlos físicamente del territorio. Como se puede imaginar, este proceso es profundamente violento, ya que ningún pueblo colonizado cede voluntariamente sus tierras o sus bienes. Sin embargo, este tipo de colonialismo no fue inventado por el Estado de Israel, sino que ha estado reproduciéndose a lo largo y ancho del planeta durante más de 5 siglos a través de lo que se conoce la expansión colonial europea. La conquista del Andaluz en la península ibérica en 1492 por parte de la corona cristiana y castellana representa quizás el primer caso de colonialismo de población moderno. Los mismos métodos de colonización aplicados a la población judía, musulmana y cristiana, los cristianos unitarios por supuesto, que vivían en Al-Ándalus, como la limpieza étnica, la encomienda, la conversión forzosa, el epistemicidio, entre otros, se extendieron a través de la expansión colonial imperial europea a las Américas, África, Asia y al interior de la Europa de la cristiandad. Este periodo histórico, que se inicia con la conquista del Andaluz a finales del siglo XV, se conoce como la modernidad y representa el origen del proyecto civilizatorio de muerte constitutivo del sistema imperialista mundial actual. La responsabilidad del colonialismo de población genocida contra los palestinos recae en primer lugar sobre las élites del Estado de Israel. Sin embargo, detrás de este Estado genocida se encuentra Gran Bretaña, ya que una vez finalizada la Primera Guerra Mundial y derrotado el Califato Otomano en 1918, ocupó la región de Palestina e inició por su cuenta un proceso de colonialismo de población genocida contra la población palestina, que allanó el camino para la posterior creación del Estado de Israel
el 14 de mayo de 1948. La famosa declaración Balfour de 1917, Balfour era parte de la élite política del imperialismo británico, e hizo una declaración en 1917 que se inscribe en esta línea, ya que implicaba el apoyo oficial del Imperio Británico al proyecto sionista de establecer un hogar nacional, entre comillas, para el pueblo judío en territorio palestino. Tras la caída del Califato Otomano, la Sociedad de Naciones otorgó oficialmente en 1922 el mandato sobre la región de Palestina a Gran Bretaña, convirtiendo así a toda la comunidad internacional en cómplice del desplazamiento forzado de poblaciones judías europeas hacia la región de Palestina. ¿Por qué? Porque en Europa existía un profundo racismo antijudío que buscaba sacar a los judíos de Europa y que alcanzó su punto más álgido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero detrás del genocidio palestino no solo se encuentra el Estado de Israel y el imperialismo británico, sino también el imperialismo estadounidense y tras la Segunda Guerra Mundial la Organización de Naciones Unidas. Esta última en 1947 propuso, a través de la resolución 181, diagonal 2, la creación de 2 estados en territorio palestino, un plan que fue aceptado de facto por los sionistas y rechazado categóricamente por el pueblo palestino y el resto de los países árabes. En 1948 ocurrió lo que los palestinos llaman la Nakba, es decir, la catástrofe. Casi 1 millón de palestinos fueron desplazados de sus viviendas y territorios a través de masacres perpetradas por milicias judías para ser ocupados por los colonos judíos, la inmensa mayoría provenientes de Europa. Estos cientos de miles de palestinos que sobrevivieron a las masacres terminaron en campos de refugiados por todo el Medio Oriente, uno de ellos Gaza. En cuanto a Estados Unidos, este país ha estado financiando y armando al Estado de Israel desde su primer día de existencia. Por lo tanto, la responsabilidad de las potencias imperialistas occidentales en el genocidio palestino es enorme, ya que ellas son las que han estado promoviendo por todos los medios existentes la civilización moderna, capitalista y occidental en la región del Medio Oriente. En este contexto, el Estado de Israel no es más que el perro rabioso del imperialismo occidental que actúa como el policía de Occidente en el mundo árabe. Tarde o temprano tendrán que rendir cuentas y asumir la responsabilidad por el genocidio que han llevado a cabo, no solo desde 1948 con la fundación del Estado de Israel, sino desde el acuerdo Sykes-Picot de 1916 entre el imperialismo británico y el imperialismo francés, que a través de este acuerdo se dividieron los territorios del Califato Otomano, y la Declaración de Balfour de 1917. Este proyecto geopolítico genocida tiene responsables claramente identificables. Ellos son quienes han perpetrado hasta el día de hoy el genocidio contra el pueblo palestino y deben asumir la responsabilidad en primer lugar. Sin embargo, toda la humanidad estamos llamados a asumir nuestra cuota de responsabilidad por el genocidio que está ocurriendo en este preciso instante. Cada uno de nosotros está siendo juzgado espiritual y éticamente a través del espejo de la tierra prometida, lo que nos obliga a tomar una posición. Aunque no seamos los perpetradores directos de este genocidio, nuestra indiferencia ante esta atrocidad y estas masacres nos convierte en cómplices. Los medios de comunicación o de desinformación masiva han expuesto ante los ojos del mundo un genocidio en vivo, en directo y a todo color. Por lo tanto, todos somos conscientes de lo que está sucediendo. Todos somos conscientes de que los líderes del Estado de Israel han deshumanizado históricamente a los palestinos, llegando a tratarlos peor que a los animales. Todos somos conscientes de que los líderes del Estado de Israel están en récord diciendo que los palestinos merecen ser exterminados. Estados Unidos insiste en que el Estado de Israel tiene el derecho a defenderse y por lo tanto le ha estado brindando
respaldo mediático, diplomático y estratégico militar. Sin embargo, el derecho a la defensa no existe en la ley internacional para los colonizadores, solamente existe para los pueblos colonizados. De manera que esto es una tergiversación de la ley internacional, decir que el colonizador, el que está haciendo el acto genocida, tiene derecho a defenderse. Esto es un absurdo. Quien tiene derecho a defenderse por todos los medios posibles y habidos y por haber son los pueblos colonizados, y esto está contemplado así en la ley internacional. El Estado de Israel es una potencia militar colonial con capacidad nuclear que no necesita ninguna ayuda para imponer su voluntad de poder sobre el pueblo palestino y sobre Hamás, que solo cuentan con piedras y cohetes rudimentarios. Dado esta enorme desigualdad de las capacidades materiales de la guerra, nos vemos imposibilitados a caracterizar el conflicto como una guerra, y en su lugar preferimos hablar de genocidio y limpieza étnica. Las relaciones de poder son tan desiguales que lo que tenemos aquí no es una guerra, sino un abuso. Desde un punto de vista moral, los palestinos no solo tienen la razón, sino también el apoyo y la solidaridad de todos los pueblos del mundo que se oponen al abuso, la soberbia y la crueldad del Estado de Israel. En la actualidad, el Estado de Israel se ha convertido en el nuevo Egipto, mientras que Benjamín Netanyahu es el nuevo faraón. La historia se ha invertido. Los judíos en tierra prometida han dejado de ser el pueblo perseguido y se han convertido en los verdugos. Ahora los perseguidos son los palestinos. La justificación ideológica de este proyecto imperial colonial, racista, genocida, es una lectura literal y fetichista de la Torá que traiciona el espíritu de los mandamientos al mismo tiempo que da fuerza a los militares que están en la primera línea del genocidio. Me refiero a los militares israelíes. Una élite que se autodefine como judía y representante de todos los judíos en el mundo, lo cual es completamente falso, está persiguiendo, asesinando y cometiendo abusos, tortura y genocidio contra niños, mujeres y ancianos palestinos en condiciones de absoluta vulnerabilidad. Gaza no es una cárcel abierta, sino el campo de concentración más grande del mundo, con más de 2 millones de seres humanos atrapados en su interior. En las cárceles al menos los presos reciben comida, agua, electricidad, atención médica y nunca son bombardeados. En los campos de concentración el colonizador corta los servicios y bombardea indiscriminadamente con una crueldad sin límites porque busca la exterminación de los colonizados. En el campo de concentración de Gaza, los colonizadores israelíes controlan aspectos fundamentales de la vida de los palestinos, como la alimentación, el agua, la electricidad, la comunicación y los productos que se importan y exportan. Han bombardeado hospitales, escuelas, mezquitas, bibliotecas, viviendas, oficinas de gobiernos y mucho más. La crueldad del Estado de Israel y sus élites es impactante. No tienen ninguna misericordia, no tienen ninguna piedad porque buscan la exterminación del pueblo palestino para quedarse con sus tierras. Los paralelismos entre las políticas nazis de exterminio de judíos y las políticas sionistas de exterminación de palestinos son enormes. Gaza es el gueto de Varsovia del siglo XXI. Por lo tanto, la tierra prometida pone nuevamente a toda la humanidad ante un espejo espiritual y ético. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los perpetradores del genocidio o del lado de las víctimas? Es hora de tomar posición. Nadie puede hacerse el desentendido, ya que incluso aquel que se considere neutral está tomando partido al no actuar contra el genocidio. Los estados occidentales están tratando de restringir las manifestaciones a favor de Palestina. En países como Gran Bretaña, por ejemplo, están intentando prohibir el uso de la bandera palestina para ocultar la información en contra del genocidio sionista y de la complicidad de los imperialismos occidentales en dicho genocidio. Además, han circulado una enorme cantidad de noticias falsas, fake news de gran impacto, no solo sobre el pueblo palestino,
sino también sobre su resistencia, como por ejemplo Hamás. Sin embargo, se ha comprobado que Hamás no ha decapitado a ningún bebé y que la supuesta matanza de civiles israelíes descrita por los medios occidentales no es como la han presentado. Israel ha publicado una lista con los nombres de los muertos el 7 de octubre y la inmensa mayoría era personal militar. Dicen que ese día murieron 1.400 israelíes. Sin embargo, las listas que ha mostrado el Estado de Israel después de 2 semanas no alcanza a 700 personas, son 600 y pico, y el 90% son personal militar. Es decir, jamás no atacó a la población civil. Y la inmensa mayoría, como he dicho, son militares, de los fallecidos por el lado de Israel. Es decir, jamás no atacó a la población civil, sino que el ejército israelí fue responsable de la mayoría de las muertes civiles. Hay denuncias de ciudadanos israelíes que acusan al ejército de israelí de haber disparado contra civiles en lugar de esperar a que dejaran el área. Es decir, en el momento en que se da el fuego cruzado entre Hamás y el ejército de Israel, el ejército de Israel empezó a disparar teniendo enfrente un montón de ciudadanos israelíes que estaban corriendo, saliéndose del sitio, pero en lugar de esperar que salieran, comenzaron a disparar y sobrevivientes de este acontecimiento, israelíes, han salido públicamente a denunciar esto y a decir que la mayor parte de los muertos fue por causa de los muertos civiles, fue por causa de el ejército de Israel que estaba disparando a mansalva contra los civiles israelíes que estaban desperdigados corriendo por el área. ¿Con qué objetivo han hecho esto? Pues con el objetivo de acusar a Hamás ante la opinión pública internacional y poder justificar un genocidio premeditado. En otras palabras, han puesto en marcha una operación de manipulación mediática de la opinión pública a escala global. A pesar de ello, toda la verdad se ha hecho pública y aquellos que deseen conocerla podrán hacerlo, mientras que quienes no lo deseen no lo harán. La humanidad está dividiéndose entre los que apoyan activamente o con su indiferencia el genocidio en Palestina y los que luchan contra este genocidio, los que luchan activamente porque este genocidio pare. Nos encontramos en un momento profundamente espiritual y mesiánico. O nos organizamos y detenemos esta injusticia, o avanzamos indefectiblemente hacia la destrucción de la vida en la tierra. La producción, reproducción y desarrollo de la vida debe ser la máxima prioridad de la humanidad. Debemos defender la vida y detener a quienes la han estado destruyendo durante los últimos 5 siglos. O de lo contrario, la vida en la tierra corre peligro de extinguirse por completo. Este es el desafío al que nos enfrentamos. Es hora de actuar. Repetimos, o actuamos en pro de la vida o de lo contrario contribuimos a su destrucción. No hay término medio ni neutralidad, ya que quien actúa desde una supuesta neutralidad permite que los dominadores sigan adelante con sus proyectos coloniales genocidas. De Israel consumar este genocidio impunemente, se acelerarán los genocidios en marcha en otras partes del mundo, se abrirán las puertas a nuevos genocidios y se consolidará el plan de las élites financieras de Davos de hacer desaparecer una buena parte de la humanidad como solución, entre comillas, a la crisis civilizatoria que enfrentamos. Recordemos que las élites de Davos están en récord diciendo que de 8.000 millones de seres humanos, hay 6.000 millones que están de más, que son dispensables. Y esta es la solución que ellos dan a la crisis planetaria, la crisis ecológica planetaria. Ellos dicen que el problema es que hay demasiados seres humanos. Yo le llamo ecomalthusianismo, porque están repitiendo ahí las viejas teorías del economista Malthus, cuando decía que la pobreza y el desempleo no era un problema estructural del capitalismo, sino un problema demográfico de que hay demasiados seres humanos. Y ahora están diciendo lo mismo, pero a ellos ya no les importa el desempleo ni la pobreza. Ahora están diciendo lo mismo con respecto a la crisis y la catástrofe ecológica planetaria. Están diciendo que hay que eliminar 6.000 millones de seres humanos y dejar solamente a 2.000 millones en el planeta Tierra.
Por supuesto, sabemos quiénes son esos 2.000 millones que quieren dejar vivos, que son, como siempre, los sectores o las personas clasificadas como superiores en la jerarquía racial del mundo, que no son otros que poblaciones blancas occidentales o occidentalizadas. En este momento espiritual en que nos encontramos como humanidad, debemos tomar conciencia ética y decidir de qué lado nos posicionamos y hacia dónde deseamos dirigir el futuro de la humanidad. Nuevamente la tierra prometida clama por justicia y nos insta a convertirnos en mejores seres humanos. Debemos superar la subjetividad moderna e individualista y convertirnos en seres humanos más misericordiosos, solidarios, comunitarios y armoniosos con las otras formas de vida, es decir, la naturaleza. De lo contrario, nos encaminamos al infierno, es decir, a la destrucción definitiva de la vida. La modernidad capitalista occidental como civilización de muerte ha puesto a la humanidad ante un dilema: la vida o la exterminación de la humanidad. Palestina es un punto de inflexión. En Palestina se juega el futuro de la humanidad entre la lucha antiimperialista de liberación de los pueblos que siempre anunciaron los profetas y la lucha imperialista por dominar a los pueblos que siempre ejercieron los faraones, emperadores y los reyes. Hagamos justicia en Palestina para salvar la vida de la humanidad. Muchas gracias.